Hay una decisión que tomé a los 26 años que multiplicó todo lo que construí después. No fue comprar acciones de Berkshire. No fue asociarme con Warren. No fue estudiar a Benjamin Graham, ni desarrollar los modelos mentales que la gente cita en conferencias. Fue elegir a mi esposa. Y cuando digo que esa decisión multiplicó todo, no estoy usando una metáfora. Estoy usando el mismo lenguaje que uso cuando hablo de intereses compuestos, porque el mecanismo es idéntico. Una buena decisión tomada temprano, sostenida en el tiempo, genera rendimientos que ninguna cartera de inversiones puede igualar si la comparas con el costo alternativo de tomar la decisión equivocada. Voy a explicarte la matemática de esto antes de hablar de filosofía, porque la filosofía sin números es entretenimiento, no instrucción. Un matrimonio funciona como un sistema de apalancamiento. Puede apalancarte hacia arriba o hacia abajo. Si dos personas en un hogar ganan combinados $100,000 anuales y ahorran el 20%, acumulan $20,000 al año para invertir. Si ese dinero crece al 7% anual durante 30 años, terminas con $1,882,000. Esa es la matemática del matrimonio funcional. Ahora cambia una sola variable. Cambia el porcentaje de ahorro. Un conflicto crónico sobre dinero, un cónyuge que gasta para calmar ansiedad, un hogar donde las compras son la forma de resolver tensiones emocionales, puede bajar esa tasa del 20 al 5%. Con 5% de ahorro durante 30 años al 7% anual, terminas con $470,000. La diferencia es $1,412,000 que se evaporan, no por malas inversiones, por una sola variable que la mayoría no calcula cuando está enamorada. Y todavía no he incluido el costo del divorcio. El divorcio promedio en los Estados Unidos cuesta entre $20,000 y $30,000 en honorarios legales directos. Pero ese número es casi irrelevante comparado con lo que viene después. La división de activos, la venta forzada de propiedades en momentos que no elegiste, la duplicación de gastos fijos cuando un hogar se convierte en dos, la pérdida de economías de escala que dos personas construyen juntas durante años. He visto hombres inteligentes, disciplinados, que ahorraban y calculaban con precisión, perder entre el 40 y el 60% de su patrimonio neto en un divorcio. No porque fueran malos inversores, porque eligieron mal antes de invertir. Warren y yo hemos hablado de esto más de una vez a lo largo de décadas, no en términos sentimentales, en términos de arquitectura de vida. La persona con quien compartes un hogar determina directamente cuánto puedes ahorrar, qué riesgos puedes asumir, cuánto tiempo tienes para pensar, qué tan estable es tu base emocional cuando el mercado cae 57% como cayó entre 2007 y 2009. Berkshire tomó decisiones extraordinarias en ese periodo. Compramos cuando todos vendían. Pudimos hacerlo en parte porque la estructura de nuestras vidas nos daba la estabilidad psicológica para actuar con racionalidad cuando el pánico era la emoción dominante en el mercado. Esa estabilidad no viene del aire, viene de la arquitectura completa de tu vida, y el matrimonio es la piedra angular de esa arquitectura. Déjame hacerte una pregunta que nadie te va a hacer en una escuela de negocios. Si pudieras garantizar una tasa de retorno del 8% anual sobre tu patrimonio durante 40 años, la tomarías sin dudar. Ese es el poder de los intereses compuestos bien aplicados. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a evaluar la decisión que más impacta esa tasa? ¿Cuánto tiempo dedicaste antes de casarte a analizar la compatibilidad financiera, la filosofía de vida, los patrones de comportamiento bajo presión de la persona que iba a compartir tu economía doméstica durante décadas? La mayoría pasa más tiempo eligiendo un automóvil que eligiendo un cónyuge. Y después se pregunta por qué sus proyecciones financieras nunca se cumplen. Yo tenía una frase que usaba internamente cuando enfrentaba decisiones de inversión difíciles.
La frase era simple. El mejor activo tiene 3 características. Genera retornos consistentes, no requiere supervisión constante y mejora con el tiempo. Pasé décadas aplicando ese filtro a negocios. Lo que tarde en reconocer públicamente es que el mismo filtro aplica a las personas con quienes construyes una vida. Un cónyuge que genera estabilidad consistente, que no requiere que gastes tu energía mental resolviendo conflictos crónicos y que mejora contigo con el tiempo es, en términos de arquitectura de vida, el mejor activo que puedes tener. Pero aquí es donde la mayoría comete el error que más me ha costado observar. Piensan que el trabajo es encontrar a esa persona, y el verdadero trabajo es convertirte en alguien que esa persona elegiría. Tengo una frase que he repetido más de lo que he repetido cualquier cita de Benjamin Graham. La frase es esta: la mejor forma de conseguir un buen cónyuge es merecer un buen cónyuge. Parece simple. Es devastadoramente difícil de ejecutar, porque implica que el punto de partida no es el mercado, no es la búsqueda, no es el método para encontrar a la persona correcta. El punto de partida eres tú, tu propio carácter, tu propio autocontrol, tus propios hábitos, tu propia integridad cuando nadie te observa. En inversiones, nosotros en Berkshire aprendimos hace décadas que las empresas excelentes no necesitan a cualquier accionista. Coca-Cola no necesita accionistas que vendan en pánico cuando el precio cae 15% en un trimestre. Necesita accionistas que entiendan el negocio, que confíen en la trayectoria de largo plazo, que no reaccionen emocionalmente a la volatilidad de corto plazo. Una empresa de calidad, casi sin excepciones, termina atrayendo accionistas de calidad con el tiempo. Porque los comportamientos que demuestran los accionistas histéricos los autoexcluyen del tipo de retornos que solo se generan con paciencia. El mismo mecanismo opera en las relaciones humanas. Una persona con carácter sólido, con autocontrol real, con hábitos financieros responsables y con claridad sobre sus valores, no atrae a cualquier tipo de pareja. Atrae, en promedio y con el tiempo suficiente, a personas con características similares. No porque exista alguna magia romántica en eso, sino porque los patrones de comportamiento son observables, y las personas con buen juicio los observan antes de comprometerse. La mayoría invierte la ecuación. Busca una pareja extraordinaria mientras trabaja en mejorarse a sí misma lo mínimo indispensable. El resultado predecible es que atrae lo que es, no lo que busca. Y después atribuye ese resultado a la mala suerte, a que el mundo está lleno de personas inadecuadas, a que el amor es un misterio imposible de racionalizar. No es un misterio, es un sistema de selección. Y como todo sistema de selección, produce resultados proporcionales a la calidad del insumo que introduces. Ahora quiero hablarte de algo que observé durante décadas y que nadie pone en los libros de finanzas personales. El cónyuge equivocado no solo te cuesta dinero, te cuesta algo más caro que el dinero, te cuesta capacidad cognitiva. En 1973, cuando el mercado cayó 48% entre enero de ese año y octubre de 1974, yo observé 2 tipos de inversores. Los primeros tenían vidas domésticas estables. Podían sentarse, analizar, calcular, esperar. Sabían que sus familias estaban bien, que los gastos estaban controlados, que no había presión externa forzándolos a tomar decisiones de liquidez. Compraron. Los segundos tenían vidas domésticas caóticas, conflictos económicos en casa, presión para vender activos y cubrir gastos inmediatos, incapacidad de pensar con claridad sobre horizontes de 30 años cuando el horizonte de 30 días era incierto. Vendieron. 2 años después, quienes compraron en ese periodo habían generado retornos extraordinarios. Quienes vendieron tardaron entre 5 y 8 años en recuperar lo que perdieron. La diferencia técnica entre ambos grupos era mínima. La diferencia estructural de sus vidas era todo.
El estrés crónico del conflicto doméstico reduce lo que los psicólogos conductuales llaman ancho de banda cognitiva. Kahneman y sus colaboradores documentaron esto de múltiples formas. Cuando una persona opera bajo presión emocional constante, su capacidad de tomar decisiones racionales de largo plazo se deteriora de manera sistemática. No porque sea menos inteligente, sino porque la energía mental es un recurso finito. Y si una parte sustancial de ese recurso se consume diariamente en navegar tensiones domésticas, queda menos para pensar con claridad sobre inversiones, sobre carrera, sobre las decisiones que determinan el arco de largo plazo de tu vida financiera. He calculado esto de otra forma. Supón que tienes 4 horas diarias de pensamiento de alta calidad disponibles. Eso es lo que la mayoría de las personas puede sostener antes de que la fatiga cognitiva degrade la calidad de sus decisiones. Si un matrimonio disfuncional consume 2 de esas 4 horas, directamente o a través del drenaje emocional que genera, estás operando al 50% de tu capacidad cognitiva real durante décadas. 50% menos de capacidad para evaluar oportunidades, para planificar, para resistir impulsos de corto plazo, para tomar las decisiones que acumulan patrimonio. Compara eso con alguien que llega a casa a un entorno que restaura energía en lugar de drenarla. La diferencia acumulada en 40 años de vida laboral no tiene un número exacto, pero tiene un rango. Es enorme. Voy a darte el otro lado de la ecuación ahora, porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. No estoy romantizando el matrimonio. Estoy analizando la estructura de sus efectos. Un buen matrimonio no es ausencia de conflicto. Es presencia de alineación de valores. Y la diferencia entre esas dos cosas es todo. Conflictos hay en cualquier sociedad de 2 personas. Warren y yo hemos tenido desacuerdos sobre inversiones durante 60 años. Sobre el precio que pagamos por negocios, sobre cuándo vender, sobre cuánta concentración es demasiada. Esos conflictos no nos debilitaron, nos hicieron mejores inversores, porque el desacuerdo entre personas que comparten el mismo objetivo fundamental produce síntesis más inteligentes que el acuerdo fácil. Lo mismo aplica en el matrimonio. El conflicto productivo entre 2 personas que quieren lo mismo y disienten sobre cómo conseguirlo fortalece el sistema. El conflicto destructivo entre 2 personas que quieren cosas fundamentalmente incompatibles drena el sistema sin producir ningún resultado útil. La pregunta entonces no es si habrá conflicto. La pregunta es, ¿qué tipo de conflicto habrá? Y eso lo determina en gran medida la compatibilidad de valores en el origen. No la compatibilidad de personalidades, aunque eso importa. La compatibilidad de valores. Si uno cree que el dinero es para acumularlo y construir independencia, y el otro cree que el dinero es para demostrar estatus social, esa brecha no se cierra con el amor. Se amplía con los años, porque cada decisión financiera que toman juntos activa esa contradicción fundamental. Y las contradicciones que se activan repetidamente, sin resolverse, no producen adaptación. Producen resentimiento. He visto este patrón destruir el patrimonio de hombres que, en términos técnicos de inversión, eran extraordinariamente competentes. Sabían leer balances. Sabían calcular el valor intrínseco de un negocio. Podían hablar con autoridad sobre la diferencia entre precio y valor. Y sin embargo, sus finanzas personales eran un desastre, porque habían construido su vida doméstica sobre una incompatibilidad de valores que ningún conocimiento técnico podía compensar. La persona con quien vives determina tu tasa de ahorro real más que tu salario. Esto no es una opinión, es una observación de décadas. He conocido personas con ingresos mediocres que construyeron patrimonios extraordinarios porque su estructura doméstica les permitía ahorrar y mantener inversiones durante ciclos completos de mercado. Y he conocido personas con ingresos excepcionales que llegaron a los 60 años sin nada acumulado
porque cada dólar que generaban pasaba por un sistema doméstico que lo consumía antes de que pudiera trabajar. Los economistas del comportamiento tienen un nombre para el fenómeno que explica parte de esto. Lo llaman contabilidad mental. Cada persona tiene una arquitectura invisible de cómo clasifica el dinero, qué considera un gasto necesario, qué considera un lujo inaceptable, cuánto riesgo tolera en una inversión, cuánto tiempo está dispuesta a esperar para recibir un resultado. Cuando dos personas con arquitecturas mentales incompatibles sobre el dinero comparten una economía doméstica, no se produce una síntesis eficiente. Se produce una guerra de baja intensidad, crónica y silenciosa, que se manifiesta en decisiones de compromiso que satisfacen a nadie y optimizan nada. El consumo ostentatorio dentro del matrimonio merece un análisis específico porque es, en mi observación, una de las formas más eficientes de destruir patrimonio que existen. No el gasto grande y visible, el gasto pequeño y constante, motivado por la necesidad de demostración social que uno de los cónyuges impone como estándar no negociable del hogar. Permíteme ponerte un número concreto. Un hogar que gasta $400 mensuales por encima de lo que necesita para mantener apariencias, en automóviles más caros de lo necesario, en vacaciones calibradas para ser contadas en lugar de disfrutadas, en ropa y restaurantes y renovaciones domésticas que responden a la necesidad de comparación social, está destruyendo $4.800 anuales de potencial de inversión. A 8% anual durante 30 años, esos $4.800 que se fugan mensualmente se convierten en $592.000 que nunca existieron. $500,000 destruido no por ninguna decisión de inversión, sino por la necesidad de impresionar a personas que en la mayoría de los casos ni siquiera recuerdas quiénes son 10 años después. Yo nunca viví para impresionar a nadie. Warren tampoco. Vivimos en las mismas casas durante décadas. Conducimos automóviles que no comunicaban nada sobre nuestra riqueza. Comemos en lugares que nos gustan, no en lugares donde hay que ver y ser vistos. Esa decisión no fue austeridad por principio moralista. Fue una elección de asignación de recursos basada en una pregunta simple. ¿Qué produce más valor en el largo plazo? ¿El dinero invertido o el dinero gastado en demostración? La respuesta no requiere cálculo elaborado, pero esta elección es extremadamente difícil de mantener si tu cónyuge tiene una respuesta diferente a esa pregunta. Porque el hogar no es una dictadura, es una negociación permanente. Y en una negociación permanente sobre estilo de vida, la persona con menor tolerancia al malestar social generalmente gana. Porque el otro cónyuge, el que prefiere ahorrar, el que puede vivir sin la aprobación externa, paga un costo emocional por cada conflicto que genera al resistir el gasto y eventualmente cede para mantener la paz. Ese ceder para mantener la paz es, visto a lo largo de 30 años, uno de los mecanismos más consistentes de destrucción de patrimonio que existen. En 2008, cuando el mercado colapsó y el índice Standard & Poor's 500 cayó 57% desde su máximo, Berkshire tenía $40,000 millones en efectivo. Pudimos actuar. Compramos Goldman Sachs en condiciones que nos garantizaban un retorno del 10% anual con warrants adicionales. Compramos General Electric bajo las mismas condiciones. Tomamos decisiones que solo son posibles cuando tienes liquidez en el momento exacto en que el mercado más la necesita. Esa liquidez era el resultado de décadas de disciplina en la asignación de capital, de resistir la presión de desplegar efectivo solo porque había presión para hacerlo. ¿Cuántas personas físicas pudieron hacer algo parecido en 2008? Muy pocas. Y la mayoría de las que pudieron tenían algo en común que nadie documenta en los estudios sobre comportamiento inversor. Tenían estructuras domésticas que les permitían mantener esa liquidez durante años sin que la presión interna del hogar la erosionara.
Sus cónyuges entendían por qué el efectivo no era un error, por qué esperar no era cobardía. En 1974, yo había perdido en términos de valor de mercado una cantidad considerable de mi patrimonio. El mercado había caído de una forma que muy pocas personas en ese momento entendían que era temporal. Tenía todo el conocimiento técnico para saber que era temporal. Pero el conocimiento técnico no elimina la presión emocional de ver números negativos de esa magnitud durante meses. Lo que me permitió mantener la posición, seguir pensando con claridad y evitar el error que arruinó a muchos inversores igualmente competentes ese año, fue la estabilidad de mi entorno inmediato. No es un factor que aparezca en ningún análisis retrospectivo de ese periodo, pero es real. Déjame darte ahora el otro ángulo de esta ecuación, el que menos se discute porque incomoda más. El cónyuge adecuado no solo protege tu patrimonio, lo multiplica de formas que no son directamente financieras, pero que tienen efectos financieros directos. Una persona que cree en lo que estás construyendo, que entiende por qué dices no a gastos que socialmente sería fácil justificar, que mantiene la estabilidad del hogar cuando tú estás absorbido por un proyecto o por una decisión difícil, está haciendo una contribución económica que ninguna contabilidad captura, pero que es absolutamente real. Está liberando ancho de banda cognitivo. Está reduciendo el costo de oportunidad de tu atención. Está creando las condiciones para que tú puedas hacer el trabajo de largo plazo que produce resultados extraordinarios. Piénsalo en términos que cualquier analista de negocios entendería inmediatamente. Si una empresa tiene un equipo de gestión que funciona con fricción crónica, donde los ejecutivos principales gastan el 30% de su energía manejando conflictos internos en lugar de enfocarse en el negocio, esa fricción tiene un costo medible en términos de decisiones que no se tomaron, oportunidades que no se analizaron, problemas que se ignoraron porque el foco estaba en otro lugar. Un hogar con conflicto crónico opera exactamente igual. Es una empresa con un equipo de gestión disfuncional, y los resultados a largo plazo reflejan esa disfunción con la misma precisión que los reflejan en cualquier negocio. Contrasta eso con un hogar donde el equipo de gestión está alineado, donde las decisiones sobre dinero se toman desde los mismos valores fundamentales, aunque con perspectivas diferentes. Donde el conflicto que existe es productivo, porque ambas personas quieren el mismo resultado y discuten sobre los mejores medios para conseguirlo. Ese hogar tiene una ventaja competitiva real, no metafórica, real, porque produce mejores decisiones de asignación de capital doméstico, porque mantiene una tasa de ahorro más alta durante más tiempo, y porque crea el entorno psicológico que permite que las inversiones de largo plazo se mantengan durante los períodos de volatilidad que inevitablemente ocurren. Quiero hablarte ahora de algo que aprendí no de los libros, sino de observar a personas a lo largo de 60 años de vida en común con las mismas redes sociales y profesionales. Las personas que eligen bien a su cónyuge tienden a subestimar cuánto contribuyó esa elección a sus resultados. Las personas que eligen mal tienden a sobreestimar cuánto les costaron sus decisiones de inversión en comparación con lo que realmente les costó su decisión doméstica. Este sesgo de atribución produce un error sistemático de diagnóstico. La persona analiza sus carteras, cambia de estrategia de inversión, lee más libros de finanzas, asiste a más conferencias, cuando el problema fundamental que limita sus resultados no está en ninguna de esas variables. Está en la estructura de su vida doméstica que consume el excedente que cualquier estrategia de inversión razonable habría acumulado. Yo no inventé esta observación. Está documentada de formas indirectas en múltiples estudios sobre acumulación de patrimonio. Thomas Stanley, que pasó décadas estudiando a los millonarios de primera generación en los Estados Unidos, encontró patrones que se alinean exactamente con lo que estoy describiendo. Los acumuladores de riqueza de primera generación
Personas que construyeron patrimonio sin heredarlo. Mostraban de manera consistente vidas domésticas caracterizadas por frugalidad compartida, alineación de valores sobre el dinero y ausencia de presión hacia el consumo ostentoso. No era que todos tuvieran matrimonios perfectos en el sentido romántico. Era que todos tenían matrimonios funcionalmente alineados en lo que más impacta la acumulación de patrimonio: los valores sobre cómo se genera, se preserva y se asigna el dinero. El dato que más me impresionó de esa investigación no era el positivo, era el negativo. Los hogares, donde uno de los cónyuges gastaba activamente por encima de lo que el ingreso justificaba, donde el consumo era una respuesta a necesidades emocionales o sociales, en lugar de una decisión racional, producían tasas de acumulación de patrimonio que eran sistemáticamente inferiores, incluso cuando el ingreso era comparable o superior al de los hogares frugales. El ingreso no era la variable determinante. La estructura de gasto doméstico sí lo era. Esto tiene una implicación que nadie quiere decirte directamente, así que te la digo yo a mis 99 años, porque ya no tengo razones para suavizar verdades incómodas. Si tienes 40 años, un ingreso razonable y poco patrimonio acumulado, la primera pregunta que deberías hacerte no es cuál es tu estrategia de inversión. La primera pregunta es cuál es tu tasa de ahorro real y qué la determina. Y si la respuesta a esa segunda pregunta incluye dinámicas domésticas que consumen sistemáticamente el excedente que debería estar invirtiendo, entonces el problema que necesitas resolver no está en ningún libro de finanzas. Está en una conversación difícil que probablemente has estado postergando porque el costo de tenerla en el presente se siente mayor que el costo de no tenerla. Ese cálculo es incorrecto, y el error de ese cálculo te cuesta cada año que pasa sin corregirlo. Permíteme cuantificar ese error para que no quede en abstracción. Si tienes 40 años y tu estructura doméstica te impide ahorrar el equivalente a $500 mensuales que deberías estar invirtiendo, y corriges esa situación a los 45 en lugar de a los 40, esos 5 años de retraso tienen un costo concreto. $500 mensuales durante 5 años son $30,000 de capital no invertido. Pero a 8% anual, compuesto hasta los 70 años, esos $30,000 que no entraron al sistema en ese periodo, se convierten en $227,000 que nunca existieron en tu patrimonio final. $227,000, no por una mala decisión de inversión, por 5 años de postergación de una conversación incómoda. Ese es el precio real de evitar el conflicto, no el conflicto del momento. El conflicto diferido que se paga en décadas. He visto este patrón repetirse con una regularidad que ya no me sorprende, pero que todavía me irrita. Personas inteligentes que entienden perfectamente la matemática del interés compuesto cuando la aplican a una inversión hipotética, pero que no aplican el mismo rigor cuando calculan el costo de sus propias postergaciones domésticas. La matemática no cambia porque el contexto sea emocional. El dinero que no se invierte a los 40 crece exactamente igual de inexorable que el dinero que sí se invierte. La diferencia es que uno trabaja para ti y el otro trabaja contra ti, y ambos lo hacen con la misma implacabilidad durante 30 años. Volvamos ahora al principio, pero desde un ángulo que todavía no he tocado. He hablado del costo del matrimonio equivocado. He hablado del beneficio estructural del matrimonio alineado. Pero no he hablado todavía de cómo se desarrolla el carácter que hace posible el segundo y evita el primero. Porque merecer un buen cónyuge no es un estado que se alcanza de una vez. Es un proceso continuo que comienza mucho antes de que la elección sea relevante y continúa mucho después de que se ha tomado. El autocontrol es el primer componente, no el autocontrol heroico de las grandes tentaciones. El autocontrol cotidiano de las decisiones pequeñas que nadie observa. ¿Cómo gastas cuando nadie te mide? ¿Cómo te comportas cuando estás bajo presión y podrías justificar fácilmente un comportamiento peor?
cómo manejas el dinero cuando tienes más del que necesitas inmediatamente. Estos patrones de comportamiento en las decisiones pequeñas son el indicador más confiable que conozco del comportamiento en las decisiones grandes, y son exactamente lo que una persona con buen juicio observa en un potencial cónyuge antes de comprometerse. Warren tiene una frase sobre la contratación de personas que yo he aplicado mentalmente a casi todo. Busca 3 cosas: inteligencia, energía e integridad. Y si no tienen la tercera, la primera y la segunda te destruyen. He pensado muchas veces en cuánto se aplica eso al matrimonio. Una persona muy inteligente y muy enérgica, pero sin integridad consistente, no es un activo en tu vida. Es una fuente de riesgo con alto rendimiento nominal que eventualmente produce una pérdida catastrófica. Y las pérdidas catastróficas, a diferencia de las pérdidas graduales, no permiten recuperación dentro de un horizonte temporal razonable. La integridad en el contexto del matrimonio no significa perfección moral. Significa consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Significa que cuando alguien dice que valora la frugalidad, sus patrones de gasto reflejan esa afirmación en lugar de contradecirla. Que cuando dice que quiere construir independencia financiera, sus decisiones cotidianas se alinean con ese objetivo en lugar de erosionarlo. Que cuando dice que entiende la importancia del largo plazo, puede resistir la presión del corto plazo sin que esa resistencia requiera un conflicto doméstico cada vez. En 1965, cuando Warren y yo empezamos a trabajar juntos de manera más estrecha, uno de los primeros acuerdos tácitos que establecimos fue que ninguno de los dos tomaría decisiones importantes bajo presión emocional. No porque fuéramos inmunes a las emociones, sino porque habíamos observado suficientes desastres financieros causados por decisiones emocionales como para respetar profundamente el riesgo que representaban. Esa disciplina requería un entorno que la sostuviera, un entorno donde la presión emocional externa fuera mínima y manejable. La estructura de nuestras vidas personales era parte de ese entorno. Quiero darte ahora un filtro práctico, no una lista de cualidades deseables en un cónyuge, porque esas listas son inútiles. Son aspiracionales sin ser operativas. Te doy, en cambio, 3 preguntas que he destilado de décadas de observación y que si te las haces honestamente sobre una persona antes de comprometerte, te van a dar información más útil que cualquier análisis romántico. La primera pregunta es esta: ¿cómo se comporta esta persona cuando pierde algo que quiere? No cuando no consigue algo que nunca tuvo. Cuando lo pierde. Cuando algo que tenía le es quitado o se le escapa. Esa situación revela el carácter de una manera que pocas otras situaciones igualan. La persona que pierde con dignidad, que procesa la pérdida sin destruir lo que la rodea, que puede revisar su posición sin que eso amenace su sentido de identidad. Esa persona tiene la estabilidad emocional que hace posible décadas de construcción compartida. La segunda pregunta es: ¿esta persona asume responsabilidad de sus errores o los atribuye consistentemente a factores externos? Este patrón, que los psicólogos llaman locus de control, es extraordinariamente predictivo. Una persona que nunca es responsable de sus propios resultados negativos no puede mejorar, porque la mejora requiere identificar qué cambiar, y eso requiere aceptar primero que algo en el propio comportamiento contribuyó al resultado. En inversiones, los inversores que atribuyen todas sus pérdidas al mercado, a la mala suerte, a la manipulación de terceros, son invariablemente los peores inversores a largo plazo. El mismo principio aplica a la vida doméstica con la misma consistencia. La tercera pregunta es la más importante y la más difícil de responder honestamente. ¿Esta persona mejora tu criterio o lo deteriora? Después de pasar tiempo con ella, ¿tus decisiones son mejores o peores? ¿Tu pensamiento es más claro o más nublado?
¿Tus estándares suben o bajan? Esta pregunta es difícil porque en las primeras etapas de una relación, la energía emocional puede enmascarar la respuesta. Pero si la haces con honestidad y con suficiente datos de comportamiento observado, la respuesta es casi siempre clara. Y esa respuesta predice con una precisión notable lo que va a pasar con tu vida en las décadas siguientes si esa persona se convierte en tu socio permanente. Hay algo que quiero agregar sobre los hijos, porque no he hablado de ello, y es una dimensión que multiplica todo lo anterior. Los hijos heredan no solo los genes de sus padres, heredan los modelos de comportamiento que observan durante los años en que su carácter se está formando. Un hogar donde el dinero es fuente de conflicto crónico produce hijos con una relación disfuncional con el dinero con una frecuencia que no es accidental. Un hogar donde el ahorro y la inversión son valores compartidos y visibles produce hijos con una comprensión intuitiva de la acumulación de capital que ninguna educación financiera formal puede reemplazar completamente. Warren creció en un hogar donde su padre era congresista y hombre de negocios con valores claros sobre el dinero. Eso no lo hizo rico directamente, pero le dio un marco de referencia desde el que la acumulación de capital tenía sentido como objetivo y desde el que la paciencia y la disciplina eran virtudes observables en lugar de conceptos abstractos. Ese marco de referencia tiene un valor que es imposible de cuantificar con precisión, pero que es real e importante. Y ese marco de referencia se forma en el hogar, no en la escuela, no en los libros, no en las conferencias de inversión. En el hogar. Lo que estoy describiendo no es solo la elección de un cónyuge. Es la elección del entorno en el que vas a vivir y en el que van a crecer tus hijos durante las décadas más formativas de sus vidas. Esa elección tiene efectos que se extienden más allá de tu propia vida financiera. Se extienden a la siguiente generación y en algunos casos a la siguiente después de esa. La familia Berkshire, si puedo llamarla así, es en parte el resultado de décadas de decisiones de este tipo tomadas por personas que entendían que el carácter se transmite y que el entorno que creas alrededor de los que crecen contigo importa de una manera que supera cualquier herencia financiera directa. Una herencia financiera sin el carácter que la produjo se disipa en una generación. Lo he visto suficientes veces como para decirlo sin matices. Familias que recibieron patrimonio considerable y lo destruyeron en 20 años, no porque fueran estúpidas, sino porque heredaron el dinero sin heredar los patrones de pensamiento, los hábitos de decisión y la tolerancia al aburrimiento que son necesarios para preservarlo. El dinero sin el carácter que lo genera es como una fórmula química, sin el proceso que la produce. Puedes tener el resultado momentáneamente, pero sin entender el proceso no puedes reproducirlo ni mantenerlo. Por eso la transmisión más valiosa que puede hacer un padre no es financiera, es conductual, es demostrar, con acciones observables durante años, cómo se toman decisiones bajo presión, cómo se maneja la escasez sin perder la dignidad, cómo se maneja la abundancia sin perder el criterio. Esa demostración requiere un hogar que funcione. Requiere 2 adultos, o al menos uno, con suficiente estabilidad para modelar esos comportamientos de manera consistente durante décadas. Y la calidad de esa demostración está directamente determinada por la calidad de la elección que hiciste cuando elegiste con quién construir ese hogar. Ahora quiero hablarte de algo que he pensado muchas veces y que raramente se aborda con la honestidad que merece. La soledad como alternativa al mal matrimonio. La mayoría trata la soltería como un estado transitorio de espera, como si el objetivo final y universal fuera el matrimonio, y la soledad fuera simplemente la antesala de ese objetivo. Esa premisa es incorrecta y produce malas decisiones. La soledad gestionada inteligentemente es financiera y cognitivamente superior a un matrimonio disfuncional. No superior a un buen matrimonio, superior
a un mal matrimonio. Y la distinción importa porque mucha gente elige el mal matrimonio precisamente para evitar la soledad, sin calcular que el costo de ese intercambio es devastadoramente desfavorable. Una persona sola que ahorra el 30% de su ingreso, que toma sus decisiones financieras sin fricción doméstica, que puede asumir los riesgos calculados que su criterio le indica sin negociar cada movimiento con alguien que tiene una arquitectura mental diferente sobre el dinero. Esa persona tiene una ventaja estructural real sobre alguien en un matrimonio disfuncional con ingresos comparables. No es una ventaja que aparezca en los primeros años. Aparece en el año 15, en el año 20, cuando el interés compuesto ha tenido tiempo suficiente para amplificar las diferencias en tasa de ahorro y calidad de decisión. Esto no es un argumento contra el matrimonio. Es un argumento contra la urgencia irracional de casarse que lleva a personas a comprometerse con cónyuges inadecuados, porque la alternativa les parece insoportable. La urgencia irracional es siempre el peor consejero en cualquier decisión de largo plazo. En inversiones, la urgencia de estar invertido en cualquier cosa, porque la alternativa de mantener efectivo parece un desperdicio, ha destruido más patrimonio que cualquier crash de mercado que yo haya observado. El mismo principio aplicado a las decisiones de emparejamiento produce el mismo tipo de desastre, solo que con un horizonte temporal más largo y efectos más difíciles de cuantificar. Benjamin Graham me enseñó algo que tardé años en comprender completamente. Me enseñó que el mayor riesgo no es la volatilidad, es la pérdida permanente de capital. La volatilidad es recuperable. La pérdida permanente no lo es. Un matrimonio equivocado es, en términos de sus efectos sobre el patrimonio y la trayectoria vital, una pérdida permanente de capital de una magnitud que muy pocas decisiones de inversión equivocadas pueden igualar. Porque las decisiones de inversión equivocadas se pueden revertir, se puede vender, se puede reposicionar, se puede aprender y corregir. La decisión de casarse con la persona equivocada genera costos que siguen acumulándose durante años, a veces décadas, antes de que el sistema se corrija, y el costo de la corrección en sí misma es formidable. Permíteme darte el cálculo completo del divorcio a los 40 años para que este no sea un argumento abstracto. Una pareja que se divorcia a los 40 años con un patrimonio combinado de $400,000, que es un número razonable para dos personas que han trabajado durante 15 años con ingresos medios, experimenta lo siguiente. Honorarios legales. Promedio de entre $20 y $50,000 según la complejidad. División del patrimonio que convierte $400,000 en dos patrimonios individuales de, en el mejor caso, $175,000 cada uno, después de costos. Duplicación de gastos fijos, porque ahora hay dos alquileres, dos juegos de servicios, dos economías domésticas donde antes había una, lo que reduce la tasa de ahorro disponible en al menos el 40% para cada individuo durante los años siguientes, y la pérdida de la economía de escala que dos personas construyen juntas durante 15 años, que incluye redes compartidas, activos compartidos y la eficiencia operativa de un hogar consolidado. Si esos $175,000 individuales crecen al 8% durante los 25 años siguientes hasta los 65 años, llegan a $1,193,000, que es un resultado razonable, pero no extraordinario. Ahora compara eso con la pareja que no se divorcia, pero tiene el matrimonio alineado desde el principio, que mantiene los $400,000 como base, ahorra consistentemente el 25% de su ingreso combinado durante los 25 años siguientes y los invierte al 8%. Esa pareja llega a los 65 años con una cifra que está en el rango de 3 a 4 millones de dólares, dependiendo de la evolución de sus ingresos. La diferencia entre 1.2 millones y 4 millones no es el resultado de diferentes estrategias de inversión.
es el resultado de una sola decisión tomada antes de los 30 años. He hablado mucho de los costos. Quiero hablar ahora, en la parte final de esta reflexión, de los beneficios que son más difíciles de cuantificar, pero que son igualmente reales. Un buen matrimonio crea lo que yo llamaría un entorno de pensamiento de calidad. Una persona con quien puedes hablar con honestidad sobre tus decisiones, que entiende el contexto de lo que estás haciendo, aunque no comparta cada detalle técnico, que puede señalarte cuando estás operando desde el miedo o desde la codicia, en lugar de desde el criterio. Esa persona tiene un valor para tus decisiones financieras que ningún asesor profesional puede replicar completamente, porque conoce tu historia, conoce tus patrones. Conoce la diferencia entre tu comportamiento cuando estás pensando bien y tu comportamiento cuando estás reaccionando emocionalmente. Warren y yo hemos funcionado parcialmente de esa manera durante décadas. Cuando uno de los dos está demasiado enamorado de una idea, el otro puede señalarlo porque conoce los patrones, porque ha observado suficientes ciclos del otro como para reconocer cuándo el entusiasmo ha reemplazado al análisis. Ese tipo de corrección externa, basada en conocimiento profundo y honestidad sin costo social, es extraordinariamente valiosa. Y en el matrimonio, cuando funciona bien, existe de manera natural porque las dos personas se conocen a un nivel que ninguna otra relación produce. En 2004, tuve una conversación con un joven que me preguntó cuál era el consejo más importante que podía darle sobre dinero. Esperaba que le hablara de diversificación, de horizonte temporal, de la importancia de empezar temprano. Le dije algo diferente. Le dije que la decisión más importante que iba a tomar en su vida financiera no era ninguna decisión de inversión. Era elegir a su cónyuge. Y que si elegía bien, muchos de sus demás errores financieros serían corregibles. Y que si elegía mal, muchas de sus demás decisiones correctas serían insuficientes. Se quedó en silencio un momento. Después me preguntó cómo sabía si estaba eligiendo bien. Le respondí con la única respuesta que conozco que es honesta y útil al mismo tiempo. Le dije que hiciera la pregunta en la dirección correcta. No si esa persona era adecuada para él. Si él era adecuado para esa persona. Si el carácter que estaba demostrando, los hábitos que tenía, la integridad con que manejaba su dinero y sus compromisos, eran el tipo de cosas que una persona de calidad elegiría en un socio de vida. Porque si la respuesta a esa pregunta era no, el problema no era el mercado de potenciales cónyuges. El problema era él. Y ese problema tenía solución, pero la solución requería trabajo sobre sí mismo, no búsqueda más intensa en el entorno externo. Eso es lo que significa merecer lo que quieres. No es una frase motivacional. Es una instrucción operativa. Significa identificar el gap entre quién eres y quién necesitas ser para atraer y retener lo que buscas, y trabajar sistemáticamente para cerrar ese gap antes de tomar una decisión que va a amplificarlo durante décadas si lo tomas desde el lado equivocado de la brecha. A mis 99 años, con todo lo que he construido y todo lo que he observado construir y destruir en otros, puedo decirte con la certeza que solo da el tiempo que las personas sobreestiman consistentemente el impacto de sus decisiones de inversión y subestiman consistentemente el impacto de sus decisiones de arquitectura de vida. El cónyuge que eliges, el entorno doméstico que construyes, los valores que demuestras con tus comportamientos cotidianos, son las variables que determinan el rango de lo posible. Las decisiones de inversión operan dentro de ese rango. Pueden optimizarlo o desperdiciarlo, pero no pueden expandirlo más allá de lo que la arquitectura de tu vida permite. La pregunta con la que te dejo no tiene respuesta fácil, y si la tiene, probablemente no la estás haciendo con suficiente honestidad. La pregunta es esta: si la persona que eres hoy, con los hábitos que tienes, con el autocontrol que demuestras, con la integridad con que manejas tus compromisos pequeños y grandes, si esa persona llegara a conocer a alguien exactamente igual a ti,
¿Sería esa persona el tipo de socio de vida que cambiaría el arco de todo lo que viene después? Si la respuesta es sí, estás en el lugar correcto. Si la respuesta te genera alguna duda, ahí está el trabajo. No en el mercado, no en la búsqueda, en ti. Y ese trabajo, hecho con seriedad y sin autoengaño, es la inversión con el retorno más alto que conozco.